Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos, queridos amigos, queridos cooperativistas. Es realmente una emoción muy grande poder llegar casi a los momentos finales de esta quinta cumbre cooperativa de las Américas, a estos días que se han iniciado con la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional el domingo y que ha incluido una serie de actividades importantes a nivel internacional y que hoy estará finalizando con la lectura de las conclusiones y la declaración que el cooperativismo de las Américas tiene para ofrecer al resto del cooperativismo del mundo. Me han dicho todos estos días que esta cumbre los ha llenado de energía. Yo pensaba hacer una conferencia muy corta, pero como ahora todos tienen mucha más energía, voy a hacer una conferencia más larga, de 2 o 3 horas. Permítanme utilizar los primeros minutos de esta conferencia para manifestar mi profundo agradecimiento a Graciela Fernández por haber aceptado el desafío, el reto y por asumir el compromiso de ser la nueva presidenta de Cooperativa de las Américas y hacer extensivo ese saludo, ese agradecimiento a todo el movimiento cooperativo uruguayo por habernos facilitado a uno de sus principales cuadros dirigenciales y ponerlo al servicio del cooperativismo de América y del resto del mundo. Desde la Alianza Cooperativa Internacional hemos recibido el mandato, el board de la Alianza Cooperativa Internacional ha recibido el mandato de la Asamblea General en el año 2017 en Kuala Lumpur y a través de las ideas que hemos venido desarrollando desde este continente durante muchísimos años, estamos seguros de que solo tendremos una alianza cooperativa internacional fuerte, de que solo tendremos un movimiento cooperativo fuerte, si son fuertes sus regiones, si son fuertes sus sectores. Por eso es muy importante en este sentido agradecer que toda la región manifieste ese apoyo al cooperativismo mundial. Por eso también quiero agradecer a cada uno de los países que conforman este vasto continente por haber puesto a disposición del cooperativismo continental, pero también mundial, a sus principales cuadros, a sus principales referentes y haber reforzado ayer este compromiso en un nuevo Consejo de Administración, en un nuevo board de las Cooperativas de las Américas que inaugura sus funciones en el día de ayer. Muchísimas gracias. Quiero destacar también que la doctora Fernández será la primera mujer en la historia de nuestro continente que lidera esta organización regional. Esto no es casual, es producto de profundos cambios. Es producto de los profundos cambios que está experimentando nuestra sociedad, gracias a la lucha sin ningún tipo de fraquezas que han venido llevando las mujeres adelante, no solo en nuestro continente, sino en todo el resto del mundo, tratando de defender sus derechos, pero también de contribuir a la construcción de una mayor equidad. Es necesario que el movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres y el movimiento cooperativo dialoguen. El cooperativismo solo seguirá vivo si es capaz de interpretar y sumar la fuerza de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. Por eso, doctora Fernández, le pido que nos ayude a que las trabajadoras y las defensoras por los derechos de las mujeres encuentren en el cooperativismo un lugar de desarrollo, un lugar de trabajo.
Solamente así podremos revitalizar nuestras organizaciones para estar a la altura de demostrar que somos capaces de hacernos cargos de los desafíos que el mundo de hoy nos presenta. Hoy también tenemos el orgullo de que una mujer de este continente nos represente a nivel internacional. Me refiero a la doctora María Eugenia Pérez Sea, mi querida amiga de Colombia, que es la presidenta del Comité de Equidad de Género a nivel mundial. Ella está desarrollando una tarea magnífica. Una tarea magnífica para hacer bien visible el trabajo que todas las mujeres en el movimiento cooperativo internacional están desarrollando. Pero necesita mucha ayuda, necesita el apoyo de todos nosotros para que su tarea sea aún mejor. Similar tarea está realizando quien ha sido reelecta en el día de ayer a nivel continental. Me refiero a Xiomara Núñez de Céspedes, quien es nuestra presidenta del Comité de Equidad de Género a nivel regional. Y por si fuera poco, hemos puesto en acción todo nuestro compromiso con la equidad de género y con la juventud, y hemos elegido en esta semana a una mujer para que sea la presidenta del Comité Regional de Juventud. Me estoy refiriendo a Angélica Sobranes. Un fuerte aplauso para ella. No la veo, pero... Cuánta potencia estamos demostrando en este continente, cuánto ejemplo estamos dando al resto del mundo, al cooperativismo del resto del mundo con estas acciones. Porque no se trata solo de mayor justicia, con todo el trabajo que vienen realizando a nivel de cada una de sus cooperativas de bases las mujeres y los jóvenes. Se trata simplemente de aprovechar, de ser capaces de aprovechar toda esa potencia, toda esa capacidad, todo ese conocimiento para que desde el movimiento cooperativo seamos agentes de ese cambio global que estamos necesitando, porque queremos asumirlo, porque queremos ser agentes del cambio a nivel global. Porque así ha quedado demostrado en estos días de intensos debates en que los cooperativistas de todo este continente nos hemos dado cita aquí, pero también donde hemos contado con el acompañamiento muy significativo de los cooperativistas del resto del mundo. Hay aquí representantes del Asia-Pacífico, del África y de Europa. Todos ellos nos demuestran que este movimiento es un movimiento global, que tiene potencia y que quiere hacerse cargo de estos desafíos a nivel global. Nuestra propuesta desde la ASI es que para ser agentes del cambio global a nivel mundial debemos ser los abanderados de la cooperación internacional como camino hacia la paz y al desarrollo sostenible. Nada hay más revolucionario que los acuerdos a los que llegaron las naciones en el año 1948, después de 2 guerras mundiales, cuando entendieron que el hombre le estaba poniendo límite al desarrollo del mundo, que el hombre estaba muy cerca de generar mecanismos de autodestrucción que fueran irreversibles. El cooperativismo, como representante de la sociedad civil organizada, democráticamente, como constructor de una economía en manos de las comunidades, con raíces en los territorios, debe reclamar el cumplimiento de estos acuerdos y poner en marcha mecanismos fundamentales para su implementación. Es el conjunto de la economía social y solidaria quien mejor está en condiciones de asumir este rol con otros actores de la sociedad civil organizada y ser el motor principal en la construcción de desarrollo sostenible al servicio de las personas. Les decía que nada hay más revolucionario que los acuerdos que se firman a nivel internacional. Y permítanme referirme a un aniversario que va a ocurrir dentro de muy poco. El 10 de diciembre se celebrarán los 70 años de la Declaración de los Derechos del Hombre, que son la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. En ese acuerdo todos los países del mundo se comprometieron a trabajar por el desarrollo sostenible como único camino para la construcción de un mundo pacífico.
Son las reglas de juego que los países del mundo, que todas las naciones del mundo acordaron después de estas dos guerras mundiales que casi llevan al mundo, al planeta, a una situación de no regreso. Frente a este horror y como respuesta surgió la cooperación internacional que está claramente expresada en la Declaración de 1948. Las naciones del mundo comprendieron que la paz era indispensable para el desarrollo equilibrado de todos los sectores y de todos los países, y que alcanzar este desarrollo era responsabilidad de la cooperación internacional. El camino elegido hace 70 años por las naciones del mundo fue la cooperación internacional, no fue la guerra comercial, ni mucho menos la construcción de muros que aíslan a unos de otros. Este camino de cooperación internacional fue ratificado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado por Naciones Unidas hace solo 3 años. Sabemos que nuestra civilización enfrenta nuevamente el riesgo del colapso por la competencia sin límites por el acceso y uso de los recursos naturales. Es un proceso gradual, invisible para muchos, negados por otros, pero vamos indefectiblemente a una crisis ambiental que tendrá un impacto severo en nuestra civilización. Ese es el diagnóstico al que llegaron en el año 2015 en el Foro de París, en el Encuentro de París, cuando se reunieron todos los países del mundo. Ese es el compromiso que han firmado en la Convención Marco de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ese es el diagnóstico que generó luego la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas. Tal como señala la Agenda 2030, el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos, y leo textualmente, es adverso, menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta. A solo 3 años de haber firmado esos compromisos, vemos que los cambios no son significativos, que están muy por debajo de los niveles a los que nos habíamos comprometido. Hace muy poco tiempo, hace unos meses, el Pleno de Naciones Unidas recibió en la ciudad de Bonn, en Alemania, un informe, el Emissions Gap Report. Allí se dice que los compromisos asumidos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero para el 2030 se alcanzarán solo en 1/3. Si seguimos con este nivel de trabajo, solo llegaremos a fin de 2030 habiendo logrado 1/3 de lo que nos habíamos propuesto. Ni siquiera el cumplimiento pleno de lo que nos habíamos comprometido nos daba la seguridad de tener un impacto significativo para evitar el calentamiento global. De acuerdo a la última información científica de la prestigiosa revista Nature Climate Change de julio de este año, de los 18 años más calientes de toda la historia desde que se mide la temperatura en el mundo, 17 ocurrieron en este siglo y los últimos 3 han sido espectacularmente por encima de la media. Con el aumento de la temperatura previsto y acordado en la Agenda 2030, que es 2 grados centígrados de aumento para todo el siglo, lo cual ya es de muy dudoso cumplimiento de acuerdo a los informes que estamos recibiendo, muchos países, sobre todo los que están cerca del Ecuador, recibirán olas de calor letal durante más de 300 días al año. Olas de calor letal significa muerte. No estamos hablando de 3 días al año, ni estamos hablando de 30 días al año. Estamos hablando de 300 días al año, 10 meses de los 12 que tiene el año. Frente a estos diagnósticos, las naciones del mundo han acordado fortalecer el trabajo conjunto para alcanzar estos objetivos para el desarrollo sostenible. Por eso han priorizado y han puesto énfasis en este último tiempo en el objetivo para el desarrollo número 17, aquel que nos invita a crear las alianzas para trabajar todos juntos en la concreción de estos objetivos para el desarrollo sostenible. Se ha entendido claramente que ningún sector, por más potente que sea,
puede tener la suficiente capacidad de respuesta como para dar respuesta justamente a estos objetivos que nos estamos proponiendo. La humanidad debe apostar nuevamente por la cooperación internacional para asegurar la paz y el desarrollo sostenible. Y el cooperativismo debe ser un protagonista en este proceso, como lo fue en el proceso de reconstrucción de la sociedad después de estas 2 guerras mundiales que la humanidad ha tenido que sufrir. Pero aquí nos encontramos con una paradoja. Cuanto más necesaria es la cooperación internacional, cuando el planeta nos está dando señales más claras de que hay problemas globales que debemos resolver entre todos, pareciera que hay una creciente desconfianza en este camino de diálogo y compromiso recíproco por el bien común. Vemos con preocupación cómo crece el consenso político sobre propuestas centradas en el interés particular de las naciones. Escuchamos en estos días declaraciones de guerra comercial. Avanza incluso la construcción de muros que buscan aislar a unos de los problemas de los otros. Ningún país está primero. Lo primero es la humanidad y la defensa de nuestro planeta. No es viable pensar en soluciones locales porque la salida solo podremos alcanzarla si la construimos de forma conjunta. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Por qué esta creciente desconfianza en la cooperación internacional, en las organizaciones de carácter regional o global? ¿Qué fue lo que sucedió para que dirigentes nacionales, incluso de potencias mundiales, puedan ignorar los acuerdos internacionales sin pagar un costo político alto? El origen de esta creciente desconfianza en las herramientas de la cooperación internacional hay que buscarlo en las características que ha asumido la globalización económica. Nuestras comunidades se sienten vulnerables frente a una globalización económica hegemonizada por el capital financiero concentrado que no tiene compromiso con ningún territorio. Así lo han explicado mucho mejor que yo los 2 conferencistas del segundo eje, Pedro Páez y Eloy Mallea, cuando discutimos cuál debería ser el aporte de las cooperativas para alcanzar un sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. Ante este desamparo que sufrimos los pueblos del mundo frente a la globalización económica, tenemos 2 posibilidades: aislarnos o trabajar todos juntos para pensar un camino de construcción de una nueva globalización que sea impulsada desde la participación de las comunidades locales y que esté centrada y orientada al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible. Para lograr esto es indispensable volver a poner en los territorios el centro de gravedad de desarrollo económico. Necesitamos empresas enraizadas en los territorios, comprometidas con el desarrollo local, pensadas desde el interés desde quienes trabajan, producen y consumen en forma local. Y aquí está el verdadero aporte que podemos hacer desde el cooperativismo al desarrollo sostenible. Podemos aportar las ventajas de nuestro modelo empresario para construir una economía con raíces. Construimos cooperativas para movilizar nuestros ahorros locales, para brindar servicios a nuestros pueblos, para crear trabajo en nuestras comunidades. Y desde el interés local tenemos la posibilidad de escalar a nivel nacional o a nivel regional, pero siempre con raíces en la tierra. Pero esto no podemos hacerlo solos. Debemos ser parte de los esfuerzos de la cooperación internacional. Debemos crear alianzas fuertes con los estados y con las organizaciones de cooperación internacional para construir una nueva economía con raíces en el territorio y con responsabilidad global. Ejemplo de ello son los convenios que hemos estado firmando en estos días y a los cuales nuestro director regional hizo alusión hace unos momentos. El convenio firmado con FAO, la revitalización del convenio firmado con la OIT, el convenio que estaremos firmando con el FIDA en los próximos meses, el convenio que acabamos de firmar con la ICA. Este es el camino, trabajar juntos con los organismos internacionales, hacerlo en el cumplimiento de los acuerdos que las Naciones Unidas vienen firmando desde el año 1948 y aportar a estos acuerdos nuestra capacidad de construir economía en manos de los pueblos, de construir economía gestionada por los actores locales y en beneficio del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos un modelo empresario para hacerlo, un modelo que está en todos los países,
Un modelo que eligen diariamente más de 1.200 millones de personas en todo el mundo. Para cumplir con esta tarea, con este aporte al desarrollo sostenible, es indispensable mejorar, sin embargo, nuestros organismos de integración. Hay mucha potencia en nuestras cooperativas de base, que no se traduce en nuestros organismos de integración. Es así, seguramente, porque las principales preocupaciones están con nuestros asociados directos, en el uso de la fuerza que tenemos para dar respuesta a las necesidades de nuestras comunidades locales. Pero esto hoy no alcanza. Debemos transformar esa potencia local en una potencia global. Y para esto debemos revisar nuestras estrategias de integración. Por eso uno de los ejes de esta cumbre ha sido la integración de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. No para hablar bien de lo que hacemos, sino para buscar dónde estamos fallando y dónde debemos mejorar. Han sido muy importantes en este sentido los aportes que nos han hecho hoy a la mañana Juan Antonio Pedreños y Javier Goyenechea. Juan Antonio y Javier, queridos amigos, con los que he tenido la oportunidad de compartir tantas experiencias, han reflejado claramente en sus exposiciones dos caminos a transitar bajo el concepto de la integración cooperativa. Por un lado, la integración política, para incidir en las políticas públicas de los estados nacionales y para poder trabajar con los organismos internacionales. Y por el otro, la integración económica, para contar con estrategias empresarias de carácter regional y global que nos permitan ser actores económicos de una globalización alternativa. Esto es parte de nuestra doble naturaleza, que está en la definición misma de una cooperativa, que es una asociación de personas que se organizan a través de una empresa para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Esta doble naturaleza debe reflejarse en las acciones de nuestros órganos de integración, que deben tener una agenda política y también una agenda de construcción de carácter empresario. Tenemos una amplia agenda vinculada a todos estos temas que hemos repasado en todos estos días. Lograr un marco legal acorde a nuestra naturaleza jurídica, lograr un tratamiento impositivo acorde, lograr regulaciones para las cooperativas de ahorro y crédito que tengan en cuenta la naturaleza de asociación de personas, incorporar la educación cooperativa en las currículas formales, bregar por la incorporación del cooperativismo en las distintas políticas públicas, ya sea de construcción de vivienda, en el agro, en el trabajo y en el consumo, entre tantos otros. Para todo esto necesitábamos contar con mecanismos de integración nacional, regional, capaces de multiplicar y profundizar esta tarea de incidencia, sobre todo en las regulaciones y en las políticas públicas en las que debemos incidir. Pero esto claramente no alcanza. La integración regional y global nos tiene que servir también para multiplicar los proyectos de nuestras empresas y para construir proyectos empresarios de carácter internacional. No alcanza con las tareas de incidencia sobre las políticas públicas. Los desafíos de la sostenibilidad global, nuestro necesario protagonismo en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, nos exigen llevar adelante una estrategia regional y global para el desarrollo del empresariado cooperativo. Tenemos que estar en condiciones de demostrarle a los organismos de representación internacional como la FAO, la FIDA, la OIT, Naciones Unidas y los bancos multilaterales de desarrollo que somos los mejores actores con que cuenta la comunidad, con que cuenta la sociedad para transformar la cooperación internacional en desarrollo sostenible. Por eso han sido muy poderosos los encuentros que hemos realizado durante esta cumbre. Como ejemplo, quisiera poner el lanzamiento de la Plataforma Cooperativa de Desarrollo Regional, que surge de un proyecto de cooperación entre la Alianza Cooperativa Internacional y la Unión Europea. No hay desarrollo sostenible sin empresas que lideren desde los territorios este desarrollo sostenible. Este es el papel que debemos ocupar como cooperativistas. En términos de cooperación empresarial entre cooperativas, tenemos una gran tarea pendiente. Debemos reconocer que nuestro continente no ha estado a la altura en los últimos años de impulsar proyectos económicos compartidos entre cooperativas de distintos países, incluso para impulsar cooperativas transfronterizas. Esto es particularmente importante en esta hora de los desafíos globales.
el sustento material de nuestro protagonismo como actores de una economía global deben ser empresas cooperativas con estrategias regionales y globales. Si los cooperativistas de ahorro y crédito no tenemos una estrategia común frente a la banca multilateral de desarrollo, lo nuestro se agota frente a los reclamos, frente a las autoridades de cada país. Si no tenemos una estrategia común desde las cooperativas agropecuarias para trabajar un modelo de desarrollo del mercado internacional, entonces podemos llegar a ser líderes en cada uno de nuestros países, pero nos faltará mayor peso en el ámbito internacional. Las nuevas tecnologías nos ofrecen enormes oportunidades para multiplicar proyectos comunes, más allá de las fronteras geográficas, en el ámbito del diseño, de la programación, de la comunicación, de la articulación entre productores y consumidores, en el ámbito de las finanzas. Para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo de nuestros organismos de integración, necesitamos un compromiso estratégico muy fuerte de todos los miembros de la Alianza. Debemos dotar a nuestros organismos de integración de los recursos políticos y económicos necesarios para poder asumir las responsabilidades que la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible nos está pidiendo, nos está ofreciendo, y que esto se traduzca en más y mejores proyectos empresarios en nuestro territorio. Somos un movimiento social que ha sabido construir empresas para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Y hoy nuestras necesidades y aspiraciones son contribuir a la defensa del planeta y construir una alternativa frente a la globalización hegemónica del capital financiero. No somos una organización que viene a ofrecer su trabajo voluntario. Somos un conjunto de empresas que de forma organizada ofrecemos un modelo distinto que permite construir economía desde el interés local y con proyección global. Hace unos momentos les mencionaba el alarmante informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático. En ese mismo informe se afirma que las 100 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa representan la cuarta parte de las emisiones globales de gases invernaderos. Entonces no es solo un problema de los gobiernos, es necesario interpelar los modelos empresarios que como sociedad elegimos para producir y para consumir. Es lo mismo que nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, significativamente subtitulada sobre la casa común. Este es un extraordinario documento del año 2015, el mismo año del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. En esta encíclica, el Papa Francisco se pregunta, ¿es realista esperar que quien se obsesiona por obtener el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las nuevas generaciones? Esa es la pregunta que debemos hacernos y que debemos plantearle al mundo. ¿El modelo empresarial al servicio del capital que nos trajo hasta aquí puede liderar el cambio en las formas de producir y consumir a la que nos invita la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? A esta pregunta el Papa Francisco responde, dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus procesos de degradación y de regeneración y en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica repensar responsablemente el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus distorsiones y disfunciones. Esto es lo que tenemos para ofrecerle a la humanidad. Esto es lo que tenemos para ofrecerle a la humanidad. Ofrecerle nuestro trabajo como aporte en la defensa del planeta. Un modelo empresario que es posible construir con raíces, que pone en las manos de las personas, en manos de las comunidades, la construcción de una economía diferente, que producen en el territorio de forma diferente y que construyen a generar una economía globalizada diferente. Por eso decimos no a la guerra comercial, decimos no a los muros, decimos no a una economía global sometida al movimiento especulativo del capitalismo financiero. Decimos que ningún país está primero,
porque primero está la humanidad, que apelando al motor de la fraternidad humana puede hacerse cargo de alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible. Lo decimos desde el convencimiento de que es posible construir otra economía, desde los intereses y la participación de la comunidad. El mundo debe saber que la democracia también sirve para construir economía. Y esto es lo único que nos va a asegurar que los intereses de nuestras comunidades estén presentes en la construcción de la economía global. Para llegar con este mensaje a la comunidad, para incidir en las políticas públicas de los gobiernos, para impulsar estrategias empresarias cooperativas de carácter regional o global, es necesario fortalecer, ampliar y renovar nuestros organismos de integración. Creo que esta cumbre ha sido un paso decisivo en ese sentido. Espero que cada uno de nosotros volvamos a nuestros lugares más convencidos sobre el nuevo papel que esta hora de los desafíos globales nos reclama como movimiento. Los invito y las invito a seguir construyendo un movimiento cooperativo plural, cada vez más integrado y cada vez más comprometido en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan nuestras comunidades. Soluciones que deben ser sostenibles y sustentables. Los invito a construir y a trabajar activamente en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Los invito a ser actores principales en la construcción de un mundo pacífico, en la construcción de ese mundo mejor que nos encomendara Naciones Unidas en el año 2012, cuando declaró a ese año como Año Internacional de las Cooperativas. Los invito a construir un mundo mejor, ese mundo que queremos, ese mundo que todos nos merecemos. Muchas gracias.